Bienvenidos a otra partida de Juegos de Poder. Soy Francisco García Campa y hoy vamos a viajar desde Armenia a China y de China a Europa para conocer lo que está sucediendo en este convulso mundo. Para ello contamos con la ayuda de José María y su mapa sobre la guerra en Ucrania. Regresamos a Nagorno-Karabaj para conocer la situación tras la rendición por parte de la República de Artsaj y la toma de control del ejército de Azerbaiyán de todo el territorio de los rebeldes armenios. Ya sabéis, por los medios de comunicación, que hay un movimiento de miles de armenios hacia el territorio del Estado de Armenia para abandonar sus lugares natales y ancestrales debido a la toma del control por parte del gobierno azerí. No vamos a ver si esto es una limpieza étnica obligada o voluntaria, hay que investigarla y ver lo que dicen las autoridades internacionales, pero sí vamos a ver una de las consecuencias del abandono de Armenia de esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque el garante de la paz que hacía que ese territorio azerí o azerbaiyano, en el que vivía una mayoría de gente de origen armenio y religión cristiana, perdurase, era Rusia como garante de la paz. Rusia tenía unas fuerzas de interposición que no hicieron nada ante la ofensiva azerí. Por lo tanto, el gobierno armenio culpa a Rusia por inacción de lo que está sucediendo a sus compatriotas o vecinos armenios en el territorio azerbaiyano. Justo ayer, el gobierno armenio firma el Tratado de Roma por el cual se ven obligados Armenia a detener a Putin si por algo pisa el territorio armenio. A Putin ya le quedan menos territorios en este mundo que puede circular libremente, porque ya sabéis que está perseguido por la Fiscalía del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Y ya sabéis que el delito, ¿cuál es? El que le persiguen. La limpieza étnica de los niños ucranianos que fueron adoptados por familias rusas y que ya os contamos muchas veces aquí en Juegos de Poder. Ahora damos un salto y nos dirigimos a China, donde hay dos noticias interesantes. La primera tiene que ver con la guerra del chip, la Chip Act, que hace tiempo ya os hablé de ella, ese enfrentamiento no militar, sino tecnológico, entre Estados Unidos y Occidente contra China, en el que os había explicado que lo que quería Estados Unidos era mantener una distancia de 8 años en tecnología frente a China. Ahí entra en juego una noticia que es el famoso chip de 7 nanómetros que había anunciado a bombo y platillo la compañía Huawei. Al parecer, actualmente, tras un informe de la compañía que hace las soldaduras que hacen posible esta tecnología de 7nm, es decir, de 7 nanómetros, al parecer el afamado chip chino no es de 7 nanómetros, sino de 14, que es lo que se sabía que China podía fabricar, pero con una técnica que hace que mejore un poco el tamaño del chip, pero sigue siendo de una calidad muy inferior, con un rendimiento de un 10% frente al 80% que tendría uno del mismo tamaño de 7 nanómetros. Lo quiero explicar porque esta es parte de la guerra tecnológica que nos va a derivar en conflictos en un futuro próximo. Cuando a lo mejor Occidente ya no vea diferencia tecnológica, este problema se va a acrecentar mucho más. Y hablando de tecnología y hablando también de oscurantismo y secretismo, al parecer el Servicio de Inteligencia británico confirma el hundimiento de un submarino nuclear chino en el Mar Amarillo, justo el mar que separa China de Corea. Allí, hace ya un tiempo, un submarino nuclear chino, en una patrulla, se acercó en una acción de espionaje, un poco también tanteo, ¿no?, a un barco británico y, al parecer, dio con el fondo marino y se hundió. Teóricamente han muerto 55 marineros, que sería la tripulación completa de este submarino. Hay que estar atentos porque aquí hay que ver que solo tenemos una fuente, que es la británica, pero nos queda la fuente china, que tardará, al parecer, en dar esta noticia.
vemos la diferencia, por ejemplo, con el caso argentino. Argentino, Claro, sí, que eso es lo- bueno, claro. está pensando en el curso el ruso de hace años y el argentino. Sí, bueno, lo de argentino se supo casi en tiempo No, real. no, el argentino lo dijeron en tiempo real, no Se supo, contaron sí, sí, nada. no. Y lo del curso, por otros motivos, también, aunque a los rusos no les hubiera gustado, también se supo en tiempo real. Pero esto, bueno, yo también me empecé a enterar hoy, como casi todo el mundo prácticamente, ¿no? a raíz de esa noticia, pero yo llegué a otros detalles también, que por lo visto el submarino quedó atrapado en unas redes de obstaculización que habían puesto los propios chinos para impedir que pasaran submarinos presuntamente occidentales. Y entonces quedó atrapado en esas redes, no fue destruido, pero no pudo zafarse de ellas y los hombres murieron porque se agotó el oxígeno, pasado un plazo. Pero el barco está allí, al parecer sigue allí y sigue en teoría intacto. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que lo perdieron porque está trascendiendo que los chinos están haciendo operaciones de recuperación, si no del buque entero, que para salvar la vida de los hombres es demasiado tarde, sí, porque les interesa mucho, de los misiles nucleares y sus cabezas. Claro, entonces ahora ya no van a sacar a los hombres con vida, pero claro, lo que es difícil de ocultar es que están haciendo operaciones para recuperar los misiles. Y por lo visto se enganchó o se trabó con unas redes de obstáculos colocadas por la propia Pero Marina esto es peor china. todavía, porque si se trabó Sí. por esas redes, Sí. eso le da un tiempo de rescate a esa tripulación. Sí, pero o no lo hicieron o O a lo no mejor lo se quisieron atrapó hacer. y después se golpeó contra el fondo. ¿Quién sabe? Si entró agua, no hay forma de... No, si entró agua no. Pero si es lo que tú dices, Sí. los dejó morir. Claro. Sí. ¿Quién Ok, sabe? claro. Sí, la verdad Hay que ver cómo es la evolución del informe, ¿no? Claro, del informe, sí, pues vamos a dar ese salto, volvemos a Europa, para conocer un poco más, no solamente la guerra en Ucrania, en el campo de batalla, que Sí. no hay mucho a lo mejor que decir, pero sí en la parte diplomática, Sí. que sí que hay mucha amiga esta vez que contar. Bueno, en la parte diplomática, después de, vamos a decir, el susto, por decirlo de alguna manera, para Ucrania, de que en Eslovaquia, ganó las elecciones un candidato que hasta ahora, se había manifestado prorruso. No, es que echaba la culpa a Ucrania de la guerra Sí. y dijo que vetaría la entrada en la Unión Europea también. Sí, bien. Ese señor ha sacado mayoría en las elecciones. Le pasa algo así como a Feijóo en España. Ha sacado una mayoría, pero no la suficiente Claro, para es el formar más gobierno. votado, pero Sí, no tiene no tiene mayoría para gobernar por sí mismo. Tiene que iniciar unas negociaciones difíciles para formar gobierno. Si lo forma y sale adelante, veremos si en verdad cumple esas, digamos, declaraciones tan prorrusas o anti-ucranianas que ha hecho hasta ahora. Hay indicios de que quizás no llega la sangre al río, que se modere en sus declaraciones, en sus actos, y que mantenga la misma línea de política exterior de Eslovaquia hasta ahora, que va en consonancia con la línea mantenida por el resto de países de la Unión Europea. Claro, y había entregado muchos aviones también y había entregado blindados. A ver, si Eslovaquia ahora, por algún motivo, ya no entrega más armas a Ucrania o entrega muchos menos, es que también ya no es tanto por motivos políticos, sino porque quizás ya no le queda mucho más que entregar. A ver, Eslovaquia es un país pequeño, con unas fuerzas armadas pequeñas. Es cierto que mucho de ese material de las fuerzas armadas de Eslovaquia, aviones y helicópteros, era ruso. Ya están entregadas, luego ya no tiene mucho más posibilidad de entregar mucho más. Otros países sí, pero Eslovaquia no. Pues vamos a hablar, uniendo puntos en lo que estás comentando. Una de las opciones que se están barajando en la feria de armas que hubo en Kiev, que fueron bastantes fabricantes mundiales de armas, gran parte de las ideas que se están dando vueltas es fabricarlas en Ucrania, es decir, dar patentes, licencias de fabricación a Ucrania para que se monten y se elaboren en el propio territorio ucraniano. Ahí, hoy sale la noticia de un dron tipo grande de estos ya tipo Predator francés que lo van a hacer ahí. Bayraktar, la empresa de los Bayraktar también va a hacer una fábrica en Ucrania con 100 millones de euros de inversión. Y aquí entra España, que ahora, digamos, somos presidentes de la Unión Europea, digamos, aquí en funciones, y ahí va a haber una cumbre en Granada, que podemos hablar un poco de la parte política de esa cumbre, pero al parecer Zelensky ya está pidiendo a Pedro Sánchez que entregue más armas de los arsenales más antiguos de España, ¿no? Sí. Bueno, si quieres tocamos un poquitín antes el tema de
De la instalación, bueno, de la fabricación en Ucrania de modelos, Vale. sí, vale, sí, bueno, a ver, para centrarnos un poco. Ucrania, antes de empezar la guerra, de esta guerra, ya era una potencia fabricante de armas. Tenía una industria bélica muy desarrollada y de calidad, fabricante y exportadora. Tenía un prototipo de carro que fabricó pocos, pero estaba bien visto en el mercado. El T-64 Bulat, me parece que era. Sí, muy bien. Bueno, a ver, la guerra a priori dio el traste con todo, pero ahora que Ucrania se ha recuperado en buena medida y que está claro que la guerra va a ir para largo, Ucrania ya no está satisfecha simplemente, y es natural, con depender de las donaciones de armas exteriores ni con la compra de armas a terceros países. Quiere volver a ser autónoma en la fabricación de armas. Entonces se ha celebrado, como tú has dicho, esa feria de armamento en Kiev. Allí han comparecido todas las grandes empresas armamentísticas occidentales, encabezadas por los gigantes, el gigante alemán Rheinmetall y el gigante británico BAE Systems. Y Ucrania pretende varias cosas. Uno, que empresas occidentales instalen sus factorías allí, en el territorio ucraniano. Y por lo visto tienen interés en hacer eso, como he dicho, Rheinmetall y BAE Systems. Y creo que alguna empresa francesa también. Y luego, por otra parte, Ucrania también pretende que ya no directamente comprar productos a empresas europeas, sino comprar a empresas europeas la patente de fabricación de productos ya hechos para ellos, hacerlos allí, en la misma Ucrania, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ahora vamos ya al tema que nos ocupa. Pero antes de eso, antes del tema que nos ocupa, creo que en el fondo es porque ya no tienen tanto miedo a los ataques aéreos rusos, porque claro, hacer una fábrica en un territorio en el que te pueden atacar constantemente... Yo eso entiendo también, me parece arriesgado. Y me parece también arriesgado que la Rheinmetall y la BAE Systems crean que puede ser seguro y factible montar una fábrica allí. Pero claro, una cosa es que tuviesen complejos subterráneos tipo... sí, ellos tontos no son, creerán que pueden asumir ese riesgo. Pero hace poco, ¿te acuerdas que vimos un vídeo en el que atacaban la fábrica de reparación que había en Kharkov? En Kharkov. Que, por cierto, después de casi 2 años de guerra, si ahora se acuerdan de atacarla ahora también, eso me da que pensar. Pero bueno, en fin. Entonces, se han puesto en contacto con los responsables de la empresa española, a ver, antes española llamada Santa Bárbara, ahora que ha sido comprada por la General Dynamics americana. Es decir, la General Dynamics, vamos. Responsables del ejército ucraniano y también responsables de una empresa checa de armamento, que también participará en ese proyecto. Creo que es la Czechoslovak Group. Y bueno, y luego también, no solo militares ucranianos, también la empresa ucraniana que presuntamente los va a fabricar, que es la Ukrainian Armour. Y han estado, a ver, lo que vamos a decir ahora entra dentro un poco de la especulación y de los rumores no confirmados. ¿Han estado aquí en España? Sí. ¿Han visitado las instalaciones de General Dynamics, antes llamada Santa Bárbara? Sí. Lo que no estamos seguros es de si han visitado las instalaciones que tiene en Sevilla o han visitado las instalaciones nuestras asturianas aquí cercanas de Trubia. Bien, bueno. Pero que van a hacer un modelo que se está fabricando en Asturias. Eso sí. Esto es importante, el Ascot y otros modelos, antes se hacía una parte en Asturias y se terminaba en Sevilla. Ahora ya casi todos los modelos se están fabricando íntegramente en Asturias y en Sevilla está el polígono de pruebas donde se hacen todos los sistemas. Ellos han mostrado interés por 2, se dice que incluso hasta 3 tipos de vehículos. Un vehículo de artillería autopropulsada sobre cadenas, que de eso yo no tengo muchos datos, un blindado medio estilo el Striker y un tercero del que más se ha hablado, un IFV, un vehículo de combate de infantería, que sería nuestro Ascot. El Ascot, que es un el Ascot es el modelo base, y sobre ese modelo base Ascot se ha fabricado para Austria el Ulan y para nuestro ejército español se ha fabricado el Pizarro. Entonces, si queremos simplificar, que los ucranianos se han interesado por nuestro Pizarro, dicho así para acabar rápido, y que presuntamente han estado aquí militares ucranianos, representantes de la Ukrainian Armour ucraniana y también representantes de esa otra empresa checa, lo han probado, han quedado quizás satisfechos con él, hasta qué punto no lo sabemos, Y entonces la idea de ellos es comprar la licencia a la General Dynamics y llevarse la fabricación allí.
Y si tuvieran mucha prisa, pero eso ya es terminar de especular, pero bueno, todo podría ser, encargar ya fabricación de modelos, o sea, de unidades, perdón, aquí en la misma fábrica nuestra. Pero bueno, eso ya es complicado. es como... Digo por la cantidad de pedidos que tiene ya. Sí, porque aquí por eso a lo mejor están derivando a fabricar allí, porque saben que los pedidos que se harían en las fábricas europeas ya están, pueden digamos, en derivarlos lista de espera. a fabricar aquí o derivarlos a la empresa checa, que para eso yo creo que la han metido en el juego, ¿no? Sí. No lo sabemos. A ver, aquí la fábrica esta nuestra pasa de todo a nada, de haber momentos o temporadas en que parece que se ha quedado sin pedidos, ahora luego... Sí, una época que solo tenía el Ajax, ahora tiene ya el 8x8 Dragón, ahora tiene algún vehículo también de los, bueno, ¿cómo se llama? El zapadores. Castor. El Castores. Sí. Y ahora tiene que, bueno, es parecido al chasis. No, claro, es que Ucrania, a ver, está en una guerra existencial y necesita todo, de todo y ya. De hecho, todo de todo y ya, están diseñando algo que en la guerra actual siempre hablamos de que todo lo que se ve puede ser destruido, ¿no? Pues los ucranianos, basándose o mejorando una idea que los rusos fomentaron en sus medios de comunicación, que era una especie de capa mimética, desarrollaron una capa mimética de invisibilidad térmica. Es decir, ahora con los drones y sus visiones nocturnas, térmicas, infrarrojos, básicamente ya todo el mundo es visto, incluso en la oscuridad de la noche, incluso en los bosques más espesos, ¿no? Eso está llevando al desarrollo de sistemas de camuflaje térmicos. Y lo que acaba de inventar Ucrania es ahí podemos ver un vídeo en el que hay 3 personas, una casi no se ve, que es la que lleva esa capa de invisibilidad. Lo que dice la propaganda es que esta capa también es, digamos, impermeable, porque hay otros sistemas que a lo mejor no eran buenos para ese tema, y pensando en el clima, ¿no?, que se avecina en el frente ucraniano del invierno, sirve también para ese condicionante térmico, ¿no? Pues tenemos ya un nuevo camuflaje para la guerra del futuro, en la que los drones, la visión nocturna, infrarrojo, térmica, va a ser... Hay gente, hoy cuando lo publiqué en el Twitter de Velum Artis, el que tengo de mi blog, decía alguien, ¿cómo lo muestran este invento, ¿no? ¿Cómo están demostrando a todo el mundo que ya tienen este invento? Era mejor el factor sorpresa. Cierto y no cierto. El hecho de que ahora los rusos pueden pensar que hay más soldados ucranianos de los que están viendo, también va a generar que disparen a todo lo que se mueva. Ya, también. Y eso va a generar más gasto de munición. Es parecido a los decoy, esos carros de combate hinchables, esos carros de combate hechos de madera, de chapa, que sirven para que el enemigo gaste munición. Sí. Si ellos filtran eso es que creen que les favorece, yo creo. Sí, yo creo que sí. Sí. Y luego ya para rematar el asunto de antes, a ver, alguien dirá, bueno, y todo esto no va a llegar a tiempo, en la fabricación de los blindados y todo esto que decimos, no va a llegar a tiempo para la guerra que ahora está en curso. Y yo creo que sí que va a llegar a tiempo, porque es que los ucranianos piensan, y yo también pienso, que la guerra va a ser muy larga y que sí van a llegar a tiempo, y aunque la guerra terminara, no va a venir, digamos, seguida de un periodo de paz. Como mucho vendrá una paz, una guerra fría, y Ucrania tiene la intención de convertirse en un estado fortificado y bien armado, o sea, una especie de Israel. Yo ya lo he leído en alguna ocasión. Israel aspira a ser una Israel en el Volga, es decir, un estado en pie de guerra permanente, fortificado, porque se siente, igual que Israel, amenazada a su existencia. El problema que tiene ese escenario, que es muy posible, yo creo que por desgracia para Ucrania es el escenario más plausible, una especie de parón de la guerra en la posición que a él mejor le venga, es decir, cuanto más territorio recupere mejor, pero eso le va a impedir entrar en la Unión Europea y le va a impedir entrar en la OTAN, porque hay una guerra abierta, ¿no? Ese es el problema que tiene ese escenario. De hecho... Tú date cuenta que Israel durante décadas, e incluso hoy, vive en un estado de no paz. O sea, Israel tuvo 4 grandes guerras existenciales contra los árabes, y desde el momento de su nacimiento ya tuvo que optar por convertirse en un estado hipermilitarizado, con la población en pie de guerra de forma casi permanente y dedicando una atención desmedida a temas de defensa. Claro, alguien dirá, pero es que eso te va a hundir el PIB. Bueno, no es así, porque también el I+D que produce la inversión en defensa deriva posteriormente en un incremento de exportaciones y de know-how, digamos, de la industria normal. Es decir, aunque
mucha gente no se da cuenta que gran parte de las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana tiene un origen militar. Eso hay que pensarlo desde el primer momento. Pues tenemos ya este aspecto, algo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, es decir, ¿cómo va a finalizar la guerra? Ayer viendo un canal ucraniano que explicaba un poco que lo que está haciendo Ucrania ya no es, o nunca fue, cortar para llegar a las playas, ¿no? del Mar de Azov, sino el objetivo que tiene Ucrania a día de hoy es ir desgastando a Rusia en todos los puntos, una especie de guerra de aproximación indirecta, con atrición, como dicen los attrition, ¿no? Como dicen los ingleses, que realmente en castellano sería desgaste, ¿vale? Y ese es el objetivo que tiene Ucrania, desgastar en todos los sitios. Hoy se filtra un vídeo de otra operación anfibia. Ah, sí. Bueno, días atrás ya corrían rumores de que Ucrania podía intentar algún tipo de operación anfibia, incluso de gran alcance, en la costa occidental de Crimea. A ver, a mí, no sé, no me convencía mucho que los ucranianos, o sea, que se filtraran esa clase de rumores, pero luego resulta que esos rumores algo de razón llevaban, porque esta noche, por lo visto, ha tenido lugar una de esas acciones. No debió ser de gran envergadura, no pensemos que desembarcaron 4 brigadas en la costa, porque eso no es factible, pero ha habido un raid parecido a los que ya periódicamente ocurren en la orilla occidental del Dnieper, ¿no? A cargo de, estamos hablando de fuerzas de operaciones especiales, de que en eso Ucrania son expertos, en la costa occidental de la península de Crimea. No sabemos apenas nada todavía, solamente hay versiones provisionales y contrapuestas de los dos bandos, que los ucranianos afirman que han desembarcado con éxito y han causado grandes bajas a los rusos, y los rusos afirman que han capturado algún prisionero ucraniano. Bueno, pues... Puede ser las dos verdades. Puede ser las dos verdades, claro. No son incompatibles. Una cosa no quita la otra, pero lo que sí es cierto es que el hecho de que Ucrania haga estas acciones y Rusia se mantenga completamente a la defensiva es algo que se tiene que interpretar de alguna manera. ¿Por qué Rusia no es capaz de hacer ataques con lanchas en la orilla? Claro, es decir, si yo puedo mandar una lancha, de estas de goma, ¿no? De estas de caucho, a Crimea, ¿por qué no pueden ellos mandar una Odessa? Ahí tenemos un poco quién está negando el mar a quién. Efectivamente, sí, los ucranianos, salga mejor o peor el raid que a lo mejor no salió del todo bien, demuestran que son capaces de plantar una fuerza de desembarco media o pequeña en la costa. Pero claro, ¿eso por qué? Porque durante semanas y meses han procedido a la degradación de las capacidades defensivas antiaéreas, de radares, de vigilancia, de todo, de Rusia en Crimea. En Crimea se sabe que se destruyeron... Navales también, navales. Que se destruyeron 2 baterías S-400, que es para Rusia un gran palo, porque es el arma defensiva más cara que tiene. Pero hoy hay noticias también de que se destruyó otros S-400 en la zona de Belgorod. Y otro duro golpe para el sistema defensivo ruso, para la llamada cúpula de Putin, ¿no? Que es como la llamo yo en un programa. Y es bueno, interesante porque al final toda esta degradación de los sistemas antiaéreos le va a permitir a Ucrania golpear más fuerte, porque los sistemas antiaéreos ya no se defenderán a sí mismos de los ataques y a partir de ese momento tampoco van a defender otros objetivos. Y cuando esa degradación llegue a tal extremo, a un extremo X, va a ser posible algo que hasta ahora parecía impensable, que Ucrania pueda realizar ataques aéreos con aviones, no con misiles, arriesgar aviones propios sobre territorio... Si tuviese más aviones, sí. Sí, a ver, tiene pocos y evidentemente, como tiene pocos, pues los usa con mucha moderación y con mucho tiento. El Su-24 lo está usando como una plataforma de tiro de los Storm Shadow, pero a 100 kilómetros o 200. Pero bueno, de vez en cuando, estos otros aviones que son como yo digo no sé cómo decirte, los tractores de la guerra, llamo yo, a los Su-25, estos aviones que son aviones muy básicos, que no tienen ni radar ni nada, que vuelan... de apoyo cercano. De apoyo cercano, vuelan sobre el campo de batalla muy bajo. Sí se siguen arriesgando. Los rusos también tienen de esos, que en realidad el avión es de fabricación rusa. Pero bueno, lo mismo que los helicópteros, hacen esos vuelos tocando literalmente la vegetación, por eso los llaman los vuelos cortamargaritas, para no ser detectados por el radar. En un momento dado levantan un poco el morro, disparan una salva de cohetes, tiran los señuelos para desviar a los posibles misiles antirradiación y se van.
Esa maniobra que nunca la expliqué aquí, creo, me parece, que es lo que tú dices, van a vuelo rasante, hacen un vuelo parabólico hacia arriba, sueltan las bengalas y los sistemas chaff y lanzan los cohetes, porque son cohetes, no son misiles guiados, son cohetes, en parabólico para aumentar el alcance. Esa maniobra la llaman los ingleses, traducido al castellano es el rociar y rezar, es decir, rociar a donde vaya, como regar donde vaya, y rezar de que pueda salir en una maniobra evasiva hacia tu territorio. Se llama eso, rociar y rezar. Son operaciones muy arriesgadas. Y que tienen poca puntería. Luego también había leído, no sé hasta qué punto, que esos cohetes que en principio no iban guiados, que habían obtenido los ucranianos de Estados Unidos un kit de guiado. Pequeño. O ponen otros misiles distintos, otros cohetes distintos. Claro. No lo sé. Hay que tener en cuenta que lo que están haciendo los ucranianos es adaptar muchos sistemas de cohetería a plataformas que no están diseñadas para eso. Algo que tiene que ver con esto de la artillería en los sistemas artillados son las quejas ya cada vez más frecuentes de los rusos de que tienen menos apoyo artillero. Viendo los mapas, un mapa que es interesante ver, si un día podéis buscar, es el mapa de fuegos, o mapa satelital, creo que se llama NASA... Films es huella. NASA Films. La huella de los fuegos. Salen los puntitos de fuego del mundo, donde hay incendios forestales, y si lo metéis en Ucrania os sirve para guiaros de fuego artillero. Y claro, cuando tú ves esos mapas, puedes interpretar dos cosas. Si ves mucho fuego en la zona ucraniana, es que Rusia está disparando mucho hacia una zona. Y si ves poco fuego en la zona rusa, pensarás que Ucrania dispara menos. Es verdad, pero nos falta un elemento para ver la comparativa, que es la certeza o la eficiencia de cada disparo. Casi todos los sistemas que está usando, muchos de los sistemas que está usando Ucrania son casi de disparo una baja, ¿no? Lo estamos viendo en muchos vídeos. Eso hace que con un solo fuego pueda ser que haya alcanzado un objetivo. Y los rusos tienen muchos tiros para dar un objetivo. Por ejemplo, hay vídeos en los que lanzan 20 ondanadas o 20 proyectiles para dar a un objetivo. Ahí, claro, tú vas a ver gran cantidad de fuego en una zona y menos en la otra. Por lo tanto, hay que interpretarlo en esa forma también. Y luego, ¿sabes también para qué sirve eso? Para tener la certeza de qué zonas o áreas o ciudades domina realmente cada bando. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una polémica, está en duda quién controla a estas horas la localidad de Novoprokopivka. Hay combates. Hay combates. Hay rumores que, sin confirmar, que dicen que ya ha caído por completo en manos ucranianas. Yo solo digo que son rumores, no digo que se confirme. Otros dicen que solamente controla la mitad norte, otros dicen que ni siquiera la mitad norte. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en la mitad sur de Novoprokopivka hay un bombardeo artillero ruso, ¿eso qué significa? Que los rusos ya no están allí. Claro, pero no sabemos cuál es el ruso porque solo vemos fuego, pero si vemos mucho fuego, pues puede ser que sea ruso. Sí. Eso también. Vale. Pero si hay certeza por otras vías de que esos proyectiles que caen ahí son rusos, eso evidentemente está claro que ellos no van a bombardear a sus propias tropas. Entonces, no hay mejor prueba del 7 de saber si una zona realmente ha caído en manos de una de las dos fuerzas, si la fuerza, digamos, perdedora bombardea esa localidad. Sabemos también que a veces se puede disparar a tu propia tropa. Cuando están en esa forma de broken arrow o hecha rota, como llaman los americanos, que estás topado, o también en el caso de muchos, porque no valoras a quién está ahí. Eso nos lleva al episodio aquel de la guerra civil nuestra, del Simancas. ¿No te acuerdas? Cuando ya estaban entrando los republicanos sobre el Simancas y llegó un momento en que ya no era posible distinguir unos de otros, que se dice que los defensores del Simancas pidieron al crucero Cervera Nacional: tirad sobre nosotros, el enemigo está dentro. Y cayeron... Eso en el lenguaje americano es un broken arrow. Sí. Más o menos tenemos todo visto. ¿Algo te falta, José María? Nada. Mencionar un éxito ucraniano en el frente de Bakhmut, ese frente que parece que siempre nos queda un poco olvidado. A ver, en el área sur del frente de Bakhmut, donde están las localidades de Klisichivka, Andrivka y Kurdiumivka, los ucranianos han avanzado, han superado una barrera defensiva rusa. No era una barrera natural, era una barrera artificial, la trinchera del ferrocarril. La trinchera no, el terraplén, perdón. Lo he dicho mal. La trinchera sería un hundimiento, no, el talud del ferrocarril. Que ahora ya vi fotos, es un talud muy alto, es una auténtica muralla. No es un talud pequeñito, no. Es un talud de lo menos 7 metros o 10 de altura.
Y claro, y como discurría de norte a sur, ¿vale?, paralelo a la carretera esa disputada, la T0513, actuaba como auténtica muralla, ¿vale? Digamos, es un muro anticarro, porque el carro que sale le dan de este fuerte, de este bueno, lado. los ucranianos han logrado desbordarla y ya están combatiendo en el lado este de ese talud. Sigue siendo como el otro día, muy poco todavía. No, han ampliado. Ahora, más al este de ese, ¿cómo se llama, hombre? De talud, no trinchera, talud. Hay como una especie de lagos, o no sé si son naturales o artificiales, son así alargados. A ver, es que ese talud es elevado porque esa zona es inundable. Ajá. Bueno, pues hay allí una especie de lagos o lagunas y están combatiendo en el espacio entre el talud y las lagunas. Y luego ya a continuación directamente ya viene la carretera, que la carretera, por tanto, ya le falta poco para ser cortada físicamente, ¿vale? Pues está a 2 kilómetros, ¿no? Sí. Y luego las dichosas líneas de árboles que hay que tomar una por una, porque ahí es igual que en Zaporilla, donde los rusos se atrincheran. Esas líneas de árboles, hice un programa hace poco con otro colaborador, con AZA, que lo comparamos con el bocage de Normandía, el bocage normando, que es muy parecido a esa guerra que tuvo que hacer Estados Unidos y los británicos luchando, avanzando entre los árboles del bocage. Muy parecido, al final este es más largo, más rectangular que cuadrado, pero es muy parecido el escenario. Bueno, José María, ya tenemos que finalizar. Únicamente decir que con motivo de la cumbre esta de Granada y de la entrevista entre Zelensky y Pedro Sánchez, tengo interés en ver qué clase de ayuda militar o de otro tipo Pedro Sánchez prestará a Ucrania. Tiene que anunciar algo nuevo. Algo nuevo. Sí, como presidente de la Unión Europea. Sí. Entonces, pensando en material, pues no sabemos qué cosa a España ahora mismo le puede sobrar, porque como siempre vamos a dar lo que nos sobra. BMR, sí, BMR, el otro día que hemos visto uno, yo que los veo muy válido todavía para Ucrania. Bueno, un BMR comparado con un BMP. Pues sí, claro. sí. Para no para romper un frente con ellos, pero bueno, hombre, para mil y un tareas que mejor que... Quien está rompiendo el frente a diario es la infantería. Sí, final, sí, eso no cabe duda. Pues muchas gracias, José María, y gracias a todos los que estáis viendo el programa Juegos de Poder. Espero que os haya servido para comprender este convulso mundo, y la próxima semana ya os informaremos no solamente de la guerra en Ucrania, sino de otros puntos conflictivos del mundo, porque este mundo se está haciendo cada vez más complejo. Yo, leyendo hoy un libro, Prisioneros de la Geografía, de Tim Marshall, acababa el libro diciendo que Estados Unidos, en el gobierno de Obama y en el de Trump, fue dejando de ser policía del mundo, y mucha gente lo vio como algo bueno, pero el problema es que ahora todo el mundo se quiere convertir en policía de una zona del mundo, y eso va a generar más problemas y más conflictos. Estaremos atentos y puede que viajemos dentro de poco también al Sahel, a ver lo que está pasando a la Wagner, que sigue luchando en Mali contra los rebeldes tuareg, y veremos también si están haciendo su trabajo, porque no podemos olvidar que los golpistas de Mali lo hicieron en parte para tener el apoyo de la Wagner en la lucha contra los rebeldes. Gracias a todos y hasta la próxima.